Estat de ràdio, música i paraules. Estábamos comentando aquí con nuestro técnico, Juan Antonio Calderón, que esta música, este sonido de Emerson, Lake and Palmer sirvió en la época como pórtico musical, como sintonía a tantos y tantos programas deportivos, porque además con esta melodía, Carlos, se presta perfectamente. Bueno, hay muchas de este estilo así como sinfónico, ¿no? Claro, claro. Que sí queda... Sí, ahora que lo pienso, sí. Yo sabes que no veo normalmente programas de deportes. No, en la radio. En la radio, no, pero que digo que sí, que ahora que lo dices me suena muy apropiada, ¿eh? Fíjate. Aquí hablamos de Keith Emerson, Greg Lake y Cal Palmer. Formaban parte de esa tendencia que se llamaba en su momento, Carlos, de los supergrupos. Supergrupos. Además, con el nombre tampoco se complicaron la vida. De ponerse, a ver, normalmente los grupos, los solistas se ponían el nombre que querían o el suyo, pero los grupos tenían tendencia a ponerse los búhos, los no sé qué, o sea, cosas que llamasen la atención. Entonces, con Crosby, Stills, Nash, ya optaron por ponerse el nombre y los apellidos de cada uno. Y estos siguieron la tendencia. Que además, curiosamente, igual que hacía Crosby, Stills, Nash, ponían las iniciales también. Que ELP, sí. Sí. Y bueno, se convirtió en un fenómeno porque arrastraban... A ver, siempre había una tendencia cuando salía una cosa de estas de decir: es el mejor batería del mundo, es el mejor guitarrista del mundo, es el mejor teclista del mundo, es el mejor cantante del mundo. A ver, tampoco era que fuera así exactamente, pero ayudaba a promocionar estos grupos. Y realmente eran unos grandísimos músicos en ese momento. Claro, estos chicos, Emerson, Lake and Palmer, que fueron capaces de hacer canciones de una factura tan de éxito como esta. And feathers, they made his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. La voz aquí de Greg Lake, que le marcaba el estilo, ha sido característico, aparte de Emerson con sus teclados, ¿no? Sí, bueno, Palmer también era muy bueno. Lo que ocurre es que fíjate que esta canción había salido como single también de Greg Lake, o sea, que él la había sacado. Pero, y además no es precisamente lo que defina el es estilo. La de más éxito, pero el estilo, porque el estilo era más pomposo, ¿no? Más como lo hemos escuchado al principio, más ¿no? Teclados. Además piensa que era un grupo que no llevaba bajo, que también esas cosas sorprendían, ¿no? Porque era guitarra, batería y teclados. Bueno, teclados que eran una montaña de teclados, porque aquí cuando estuvieron en Barcelona, lo que el montaje tenía de teclados y de aparatos era... Bueno, lo nunca he visto entonces. Ahora quizás es más común, esto lleva hasta un disc jockey. Pero entonces llamaba mucho la atención. Y ver a un señor que tocaba un teclado con cada mano, ¿sabes? Era chocante, ¿eh? Chocante. Me comentabas que los viste la primera vez que estuvieron en Barcelona, que me estaba buscando el dato, y fueron concretamente el 7 y 8 de mayo de 1974. 74, Carlos. No había grandes conciertos entonces. 2 días. Sí. 2 días seguidos. Sí. Es que había muy poca gente que fuera al Palacio de los Deportes, al antiguo Palacio de los Deportes, y 2 días. Supertramp lo hacía, y además lo hizo varias veces, y era un éxito, pero además incluso se quedaban entradas sin vender,
pero porque no había dinero, la gente no tenía el precio que se podía pagar. Pero sí que es cierto de que era un fenómeno que funcionó muy bien con determinados grupos, ¿no? El mayor recinto que teníamos era de una capacidad de 6.000 o 7.000 personas y hacerlo 2 días ya era, vamos, ser una superestrella. Emerson, Lake and Palmer, con toda su pomposidad y toda su aparatosidad musical y densidad sonora, fueron capaces de hacer canciones tan tranquilas, tan sencillas, que es una simple guitarra, que fue otro de los grandes éxitos de Emerson, Lake y Palmer. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You were meant to be here. From the beginning. Maybe I might have changed. Qué sencillez de canción, decía que frente a toda la grandilocuencia que tenían sus canciones, Claro, canciones es que- que duraban 8, 9 minutos, 11, más, 13, 14. Además con alusiones a adaptaciones de músicos clásicos. O sea, bueno, llamamos, es que claro, ahora quizá te suena un poco pesado en general ese tipo de música, pero en aquel momento, oye, estaba muy bien. Pero fíjate que y eran capaces también de hacer una pieza sencilla, simplemente con la guitarra, la voz y, lógicamente, claro, en algún momento u otro tenía que aparecer y ganar y situarse en primera línea el teclado de Keith Emerson, que sin duda, que yo no sé quién mandaba allí en el grupo. Yo creo que debía mandar Emerson, pienso, ¿Sí? pero cada uno tenía su escalafón muy alto, ¿eh? Un grupo que tampoco estuvo mucho tiempo, estuvieron No. 3 o 4 años Sí, poquito, no, funcionando. Pero es que fue un despegar muy importante, arrasando en su momento, y luego pues cada uno había hecho sus cosas también por separado y ya no hubo continuidad. ¿Qué recuerdo tienes de ese primer encuentro A ver, con Emerson, Lake and Palmer? Mayo del 74, Carlos, Mayo del 74, sí, casi mayo del 69. 68, no, Bueno, sí, 74, perdón, 74. perdón, es verdad, sí, mayo del 68. No, hombre, tengo el recuerdo de que llegaba un supergrupo y que se comportaban como tal. Entonces, las exigencias eran muchísimo más llamativas que o sea, de entrada, por ejemplo, al llegar al aeropuerto, habían pedido cada uno una limusín, no un coche, no, una limusín. Del año 74. Del 74, que debía ser un Dodge o una cosa. Mercedes, un Mercedes, sí. Había mucho Mercedes de servicio público, ¿te acuerdas? Que ponía SP detrás. Y bueno, y que además cada uno una. Y que además tuvieran un chofer que hablase inglés, que en aquella época era como, bueno, fácil, ¿no? Buscar un chofer no era como ahora que hay el Cabify o lo que sea, ¿no? Entonces eran difíciles. Y luego querían o sea, al llegar al hotel era una suite para cada uno, pero en diferentes plantas para no tener que estar que coincidir en el acceso. ni en el más de la cuenta. Y eso lo llevaron al extremo de después en el palacio, camerinos separados y cada uno pintado y decorado con los colores favoritos que le gustaban. Para un par de días.
Para 2 días, claro. Para Es que hay que sentirse cómodo. Y luego sí, el Emerson pidió unas cajas de vino, de un vino francés carísimo, porque quería esa marca. Luego querían esas tonterías, no recuerdo ahora cuánto fue, pero era decir, quiero 18 toallas de tal, pero con cifras ya especificadas. Que eso es un poco lo que luego se hacía por norma en otros artistas, no porque fueran a usar 18 toallas, sino porque era marcar un estándar, ¿no? Lo que querías comentar también, Carlos, es que te llamaba la atención la alfombra sobre la que estaba situado, precisamente tocaba Greg Lake. Sí, porque cada uno tenía uno en el central, otro en un lado, o sea, era como distribuido un triángulo muy definido. Y entonces, como la guitarra era lo menos aparatoso, o sea, las guitarras, pues se puso una alfombra que se ve que la usaba siempre, que era una alfombra de estas oriental, persa, de muchos millones, que en aquel momento llamaba la atención de la exquisitez de un señor de tocar allí. E igual tenía algunos efectos acústicos. Todo puede ser. Pero era espectacular. Y luego después del concierto salieron de juerga de discoteca. Discoteca cutre, pero discoteca. Mira, Luis Miguel. Aquí tenía tan solo 12 años Luis Miguel, que un año después, cuando tenía 13, decía aquello de, oye, decídete. Nos quedamos solos, todos se marcharon. Cuando tenía 12 o 13 años, cuando tú coincides con él, ¿no? Sí, pues por ahí, esa época, sí. No sé, igual tenía 14, pero muy jovencito. No, y yo lo que quiero decir de este tema es que cuando yo lo vi, hombre, había varios de este estilo que funcionaban. Creo que Chayanne estaba también empezando, había alguno que había salido de Menudo, había varios funcionando. Y bueno, fue como una racha que venían aquí, y yo lo conocí, y la verdad es que era un crío. Entonces, claro, es un crío que yo lo vi, pues, o sea, no le vi las posibilidades estas de llegar a lo que fue. Le veías como un artista que iba a durar pues un tiempo de moda, que tendría su público de fans, y ahí se acabaría. Pero fíjate, y comimos aquí en Barcelona, me acuerdo, en la calle Vergara, en el restaurante Casa Agustí. Casa Agustí, típico de tradicional, que Vergara con Balmes, sí, prácticamente. Vergara con Balmes, que es muy de toda la vida, sí, y bueno, sí. Y ahí comí yo, o cené con varios artistas, y uno de ellos pues, y me cayó bien, pero no era una personalidad arrolladora, no era de esos que, tipo Ricky Martin, que por ejemplo te choca, ¿no? De cómo el tío es activo, ¿no? El otro era muy tranquilo. Muy tranquilo. Claro, pero luego fue un carrusel de éxitos. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambia el color del mar. Una y no más, es ella mi oportunidad. Conviene recordar, Carlos, que estas canciones se las componía Honorio Herrero, que había formado parte de Radio Futura y que luego fue directivo de una compañía de discos. Fíjate tú. Herminio Molero. O Herminio Molero. Herminio Molero. No, Sí, ahora... el mayor. Ostras, pues no sabía yo esto. Y claro, uno de los grandes éxitos de Luis Miguel fue cuando hizo aquella versión de la pieza de los Jackson que él le puso de título ¿Será que no me amas? No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Luego ya se fue derivando hacia unas melodías, boleros. Más bolero. Yo creo que esto fue la etapa inicial que la das a conocer. Y ahora ya luego donde se encontró en su salsa era en bolero, y cambiar el look del señor, que bueno, el chico y tal, a ponerse trajes, y era otra historia, sí. Oye, luego te lo encontraste en el año 90. Sí, en casa de Julio Iglesias. En el homenaje que se le hizo a Lola Flores. Sí, pero ya era un adulto, o sea, ya triunfaba como con los boleros, y ya tenía ese tratamiento de estrella
que, bueno, por eso lo eligieron también, ¿no? Y la verdad es que a mí me sorprendió el cambio, ¿no? El cambio porque era un chico que tú habías conocido, que pensabas, no que no iba a llegar a la madurez, pero sí artísticamente, y sin embargo había llegado muy alto. Y al hilo de Lola Flores... En el mundo no ha nacido nadie con más poderío que esta Lola de Jerez, que en su carita morena lleva lágrimas y penas, el secreto de una pena y el secreto de un querer. Pero con mi poderío me olvido de mi tristeza y levanto la cabeza y doy al mundo alegría. Y cuando levanto el brazo y suena fuerte el aplauso, se me alegra la alma mía. Tremenda Lola Flores. Y aparte inventora del rap. Totalmente. Oye, lo que querías contar es un aspecto que yo no sé si es muy conocido, de un lugar singular donde estuvo actuando Lola en Barcelona. Sí, a ver, Lola le gustaba mucho el parné, ¿no? Como decía, el dinerito, y además pagarle en cash. Cash, sí. Sí, nada de contrato ni nada, ¿no? Y entonces estuvo en uno de esos bolos que hacían alimenticios, que digo yo, para pagar la hipoteca o los niños. Estuvo en un local que era de porno, de porno y de alterne, que estaba en la calle Valencia, esquina Urgel, más o menos, sí. Aún existe, ¿eh? Y era de aquellos que estaba siempre lleno de taxis en la puerta y todo. Y entonces lo gracioso del tema es que, claro, cuando te convocan allí, dices, bueno, ¿qué va a hacer? No, hizo su show, dentro de lo limitado, con sus musiquitos, pero pasó una cosa muy curiosa, que ella en aquel momento tenía una relación sentimental con un chico muy joven. Sí, iba con él a todos los sitios. Y entonces un fotógrafo del periódico, que estábamos allí, y le hizo la foto a Lola con el chico. Y entonces, bueno, se montó un escándalo que tuvo que salir el fotógrafo por piernas, porque le pedían el carrete, lo querían matar, porque estaba descubriendo a una cosa que se sabía, pero que no había imágenes. Una cosa es que se cuente y otra cosa es que lo documentes. Y que eso a lo mejor el Pescadilla, el marido de Lola Flores, entonces se hubiera podido molestar. Entonces toda la familia, bueno, los del grupo, todo el salieron entorno detrás, y que además no era el como fotógrafo. yo, sí, el fotógrafo, que no era como yo, que era del pequeñito, no, esto era una montaña, tuvo que salir zumbando con la cámara porque se la jugaba. Oye, Joaquín Sabina. Bueno, esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible. Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Este es el Sabina del año 1981 con La Mandrágora, es decir, con Javier Crae y Alberto Pérez presentando esta canción que luego fue un gran éxito en la voz de Antonio Flores. Sí, la sacó la versión. A mí me gusta mucho esta. Esta es más tranquila, más relajada, sí, pero fíjate el registro de voz que tenía Joaquín hace 30 y... Bueno, es que han pasado 37 años. Menos rota. Menos consumiciones. Menos rota, claro. El tabaco, es que el tabaco mata, el tabaco. Tú lo conociste en distintos... ¿Lo has conocido? Sí, yo lo conocí en esta época de la Mandrágora. En la época de la Mandrágora. Entonces era bueno. Inicios. Sí, era como, bueno, pues estaban con Javier Crae. Era un poco, pues, el ambientillo que había en Madrid, alternativo a la movida. Era otra historia, ¿no? Los cantautores. Y eso no acabó de cuajar nunca comercialmente. O sea, actuaban en sitios, pero no acabó de cuajar. Luego, cuando salió Sabina ya un poco más lanzado, ahí lo volví a ver y tuvo un poco de éxito, tal, funcionó.
pero luego pegó un bajoncito. Entonces yo recuerdo que la vez que estuve más horas con él, vino de invitado a un programa que yo estaba entonces de coordinador y guionista y tal en Televisión Española, San Cugat, y bueno, me lo pidió Alfredo de Jesús, un histórico de las compañías. Me dijo, oye, tengo a Sabina, ¿lo puedes meter? Digo, sí, hombre, tráelo. Y entonces estuvimos allí charlando. Pues, hombre, no tenía tanta trayectoria, era más la cosa bohemia, pero sabes que para las grabaciones se tarda mucho rato. Y entonces nos entretuvimos hablando de la vida, de eso, y hombre, era entretenido, agradable. Tampoco era para tirar cohetes, sabes que él no es precisamente de ir contando chistes, pero muy bien. Y era el inicio de esta resurgir. Luego funcionó muy bien y volvió a bajar. Historias como aquella de la calle Melancolía. Como quien viaja al lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconde. Y luego nos planteó aquella historia de Juana, la loca. Después de toda una vida de oficina y disimulo, después de toda una vida sin poder mover el culo. Y otro de los grandes éxitos de Sabina era aquella historia que él relataba de un encuentro de dos personas en una habitación de un hotel. Pedidos camas con ventanas al mar, mejor que salga sola del ascensor. Conozco un chino cerca para cenar, inventa un nombre falso y déjalo en recepción. Le he dicho al que siempre ha tenido esa capacidad de contar historias. A mí yo le odio. ¿Le odio? ¿Por qué? Sí, porque creo que tiene, lo que tú dices, una capacidad de convertir en canciones que se te acaban metiendo en la cabeza. No sé la letra entera, pero partes. Y además lleva muchos años haciéndolo. Y más o menos tiene un estilo de Sabina muy definido, pero al mismo tiempo varía un poco también de estilos. A mí, sinceramente, me parece admirable, ¿no? Por esa capacidad que tiene de relatar las historias. Y por mantenerse es lo que te contaba, de que la gente se cree que Sabina lleva triunfando 40 años. Y la verdad es que ha tenido bajones en los que yo, por ejemplo, sí que lo he vivido. Oye, tienes que, a ver si le puedes hacer una entrevista a Sabina, que está la cosa mal. Vale, le hacías la entrevista, pero él realmente ha pasado momentos duros, que no vendía tanto como la gente se espera, ni actuaba tanto como la gente. Luego sí, ya los últimos años ya ha sido, pues, como ha alcanzado el Olimpo ese, como puede ser Serrat, para entendernos, que ya tiene sus públicos. Saben lo que nos va a ofrecer, las giras funcionan, tiene sus colegueos, pues con Gurruchaga, con todo. El único que no le salió bien fue con el argentino, ¿te acuerdas? Con Fito, sí. ¿Era Fito Páez? Sí, ¿Era? no, Fito Páez, no, sí, el argentino, Fito Páez. Que hicieron el disco que sí, se llama Enemigos, no sé qué, bueno, es que eran dos personalidades, ¿eh? Totalmente. Bueno, de hecho, lo que decía Carlos, Sabina ha tenido distintas etapas, momentos de más éxito o de menos éxito. La imagen es de grandes éxitos, pero sin embargo ha tenido varios bajones. Incluso nosotros hemos sido testigos de cómo en alguna noche alguien le ha tenido que invitar a tomar cervezas porque su situación económica era delicada, ya llamémoslo así. Por eso, y además las cervezas que no falten, ¿eh? Por supuesto. Historias de Sabina. No está mal el repaso que hemos hecho, Carlos. Emerson Lake and Palmer, te recuerdo, 7 y 8 de mayo de 1974, tú lo fuiste a ver en ese momento, Sí. Mayo del 74. Yo empecé a ir a ver conciertos en los 70. Para que veas el recorrido que tienes, No la edad que tienes, sino el recorrido. Luis Miguel con esa historia, la actuación esta singular de Lola Flores, que también tiene su qué, y no menos interesante este recuerdo de los inicios de Joaquín Sabina. ¿Lo dejamos aquí, Carlos? Pues muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
doméstico con muebles de Sky. No es que no quieres, que no quiero querer, echarle leña al fuego del hogar y el deber, la llama que me quema cada vez que te ve. Me dice que es absurdo programar el deseo. Al cabo de unos años estaríamos los dos, adultos y aburridos frente al televisor.